Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, vol que aquest estat sigui independent, sí o no? Nosaltres hi anem amb la millor mà estesa, amb majoria àmplia, amb claretat d'objectius i amb la millor mà estesa possible. Esperem, per tant, en aquests mesos que venen, que aquesta resposta de l'Estat faciliti, com passa en altres llocs de la pròpia Unió Europea, faciliti que el poble de Catalunya pugui expressar la seva opinió a les urnes i pugui decidir lliurement el seu futur col·lectiu. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Lo que han planteado esta mañana algunos partidos políticos de Cataluña es radicalmente contrario a la Constitución y a la ley. Buenas noches. Por fin tenemos preguntas para la consulta soberanista. Dos preguntas, cierto es, interesadas, como lo fue en su momento la de la OTAN. ¿Quiere usted un Estado con mayúsculas? ¿Quiere que sea independiente? La primera pregunta es claramente de calentamiento. Lo normal es responder que sí. ¿Quién no quiere un Estado después de ver que los pobres subsaharianos que saltan la verja de Melilla no tienen ni siquiera uno que les cuide? Y si dices que quieres un Estado, pues ya has movido ficha, ya tienes elementos para negociar, ya da igual que lo quieras independiente o no, porque a la burguesía lo que realmente le gusta es negociar y, por supuesto, quedarse con la comisión, sea cual fuere el resultado. Pero no es tan sencillo. Con la Constitución de 1978 decidimos no decidir. En la democracia española decidir, de hecho, es un delito, y ya se encargó el bueno de Manuel Fraga de que no se quedasen estas cosas en el aire. Tiene toda la razón constitucional Rajoy cuando afirma, abre comillas, esa consulta es inconstitucional, choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, que es la indisolubilidad de la patria. Cierra comillas, porque eso es lo que dice textualmente uno de los artículos más estúpidos de la Constitución de 1978, el artículo 2, que dice que la Constitución no se basa en la soberanía popular, sino en la indisoluble unidad de la patria española. Y, por supuesto, con el ejército como garantía. Ya sabemos que fue el ejército quien entregó ese artículo escrito a los constituyentes. ¿Nos saca la consulta catalana de la modorra constitucional o nos distrae otra vez? Artur Mas no habla de los recortes, Rajoy no habla de los recortes. Uno tiene a los Mossos de Escuadra, otro incorpora a los guardias jurado en tareas de represión. Unos tienen el saqueo del Palau o de Banca Catalana, otros el saqueo de la Gürtel o de Bankia. A los dos se les llena la boca de patria, patria más patria. Un proceso constituyente debiera ayudarnos a encontrar la patria en otros sitios, pero no terminamos de encontrarla. Dejarle el candil a la derecha catalana. En fin, solo nos fue bien cuando quitamos el fuego a los dioses. Buenas noches, estamos en La Tuerca. Tenemos esta noche con nosotros a invitados como siempre de lujo. Tenemos a Pedro Montes del Banco de España y de la Fundación Siglo XXI, tenemos a Marga Ferré de Izquierda Unida, de la Ejecutiva, tenemos a Emmanuel, buen amigo de la Fundación de los Comunes, tenemos también a María de Las, director editorial de Público, tenemos también al camarada Llamas de Libertad Digital y economista. Bueno, pues con esta mesa de lujo vamos a trabajar dos temas principalmente. El tema ahora de Cataluña, vamos a analizar qué ocurre, cuáles son los escenarios que se abren. Vamos también a tener con nosotros en directo diputados muy incriminados de cerca, ¿no?, en este proceso, y después vamos a trabajar también otro tema que afecta profundamente a la posibilidad de un Estado social y democrático de derecho, como es la cuestión fiscal, como es la hacienda en nuestro país. Bueno, pues sin más, entramos directamente al primer vídeo.
Pues entonces me dicen que el vídeo lo dejamos para más tarde, entramos directamente con el debate. Bueno, María, tenemos que se ha movido ficha, tenemos que el presidente del gobierno ha amenazado con las 7 plagas y parece que el gobierno catalán, apoyado por otros partidos políticos, va adelante con la consulta. Danos tu opinión. Bueno, yo creo que es una fecha realmente importante, que me parece que se recordará durante bastante tiempo, la fecha de hoy. Entiendo que las preguntas a mí me hacen dudar bastante, pero entiendo que están bien, digamos que posibilitan el ejercicio de un derecho, que es el derecho a decidir. Me parece que no le conviene a ningún demócrata español, le conviene que esas preguntas no se hagan y que esas preguntas no se respondan y no se someta a referéndum. Yo creo que si se niega ese ejercicio, si esa consulta no llega a celebrarse, como dice Mariano Rajoy, pues será bastante desastroso. Me parece que el derecho a decidir es un derecho democrático que debe respetarse por encima de todo, y es el derecho de los pueblos a decidir. Digamos, la cuestión de si eran colonias o no me parece un asunto de un legalismo secundario, que es lo que algunos arguyen sobre el derecho internacional, pero que en lo que es la jurisprudencia internacional está más que previsto el derecho a decidir de los pueblos. De hecho, la mayor parte de naciones de Europa, de estados de Europa, han nacido como consecuencia de ese ejercicio. Y me parece que, vamos, que entre otras cosas, y cuando se han declarado ilegales, pues también bastantes cosas se han declarado ilegales en el mundo, pero la democracia ha avanzado en muchísimas ocasiones a base de cuestionar leyes imperantes. Marga, ha planteado el presidente del gobierno que choca frontalmente con el artículo 2 de la Constitución, un artículo que siempre hemos criticado desde la teoría constitucional como un artículo absurdo, donde dice que la Constitución no se basa en la soberanía popular, sino que se basa en la indisoluble unidad de la patria española. Es que cuando se firmó lo de una grande y libre estaba bastante cerca, ¿no? Entonces yo entiendo que frente a la una grande y libre un avance, decir aquello de la indivisibilidad. El tema es que no es cierto, ¿no? Que nunca la soberanía nacional se ha ejercido, solamente una vez con el referéndum de la OTAN, que como muy bien habéis dicho, la pregunta fue tan enrevesada, exactamente igual, con amenazas que respondían que la pregunta no era del todo honesta, y yo creo que esta tampoco lo es. Yo que defiendo que la gente pueda votar y decidir libremente, no solo esto, yo lo que quiero es que defienda más cosas. Mi problema con Artur Mas es que no somete a votación de los catalanes ni los recortes, ni lo que ha hecho con la sanidad, y cuando en Barcelona salen estudios que hablan de malnutrición infantil en los colegios, parece que no les importa tanto como el hecho de quién gestiona privadamente el partido de la comisión del 3%, como es Convergencia y Unión, ¿no? Entonces, es decir, la idea de decidir más cosas no les cabe en la cabeza, pero sí la de decir, yo defiendo que los catalanes puedan votar, como cualquier pueblo, defiendo ese derecho de autodeterminación. No estoy tan de acuerdo con María en que ni los mayoría de los estados de Europa ni los del mundo se han creado sobre la base del derecho de autodeterminación, no lo creo. Creo que solamente sobre guerras, fundamentalmente, bueno, en África, desde luego, con otros criterios, y además cuando se ha ejercido de una manera, que es lo que vamos a discutir estas semanas, cómo se ha ejercido ese derecho, ¿no? Es decir, los saharauis, lo ha comentado Juan Carlos, no han podido ejercer en la vida. En Kosovo se ejerció de manera unilateral y se reconoció por parte de la comunidad internacional. Tenemos el caso de Canadá, tan estudiado, ¿no? O algunos casos, es decir, si sale esa pregunta con el 51%, eso ya vale para toda la vida, hay que preguntarlo 2 o 3 veces, si sale el 51% que no, ¿cómo responde? En cualquier caso, Juan Carlos, yo creo que el Estado español no va a reconocer esa consulta de ninguna de las maneras. Entonces el escenario del que tenemos que hablar es otro, es un escenario de un Estado en descomposición que hace aguas, y empieza a hacer aguas muy graves por Cataluña, ¿no? Pero se ha movido ficha, ¿no? Hay también una discusión económica. Desde el gobierno catalán se argumenta que si realmente no tuvieran el déficit fiscal que ellos establecen, aunque hay una profunda discusión acerca de las cifras, según quien las calcule, plantean que las dificultades que tienen en Cataluña pues no serían tales. Bueno, esta es la parte instrumental que ha utilizado Mas, ¿no?, para lanzar este debate, que tiene algún fondo. Sería ridículo decir que el tema catalán no existe, pero que al mismo tiempo tiene un carácter instrumental para el gobierno de la Generalitat en estos instantes, ¿no? Yo, desde mi tradición, por supuesto, hay que reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, y efectivamente Cataluña tiene ese derecho, ¿vale? Lo que no me encaja mucho es esta gran crisis que se ha abierto política en el marco de la crisis económica, social y, si quiere, política por otros asuntos en el Estado español. Esto es un verdadero desastre, porque además, bueno, pues tenemos el conjunto de los trabajadores españoles, el conjunto de las capas desfavorecidas, pues están en unas condiciones muy adversas,
como para tener que dividirse en un tema que, como digo, podía tener alguna posterior solución. Bueno, lo grave de este tema es que además, como vemos, Artur Mas, lo has dicho tú, ¿no? Está todo el día implicado en recortes, en ajustes, comparte en el fondo la misma política que el PP, como se vio ayer cuando aprobaron, ¿no?, conjuntamente el tema de que los vigilantes jurados no puedan detener y puedan hacer, bueno, las muchas barbaridades que a veces hace la policía, y en cambio pues hoy era muy patético ver a dirigentes de la izquierda con dirigentes de la derecha, todos refrendando una misma pregunta, ¿no?, o refrendando una misma posición política. Y esa posición política, evidentemente, yo creo que la tiene un poquito de trampa, como no hay, parece que no tenemos en los hábitos de nuestra cultura política y en los hábitos de nuestros dirigentes hacer preguntas claras y preguntas que concluyan en algo efectivamente concluyente, si cabe porque efectivamente, pues, si tú le preguntas a los catalanes si quieren un Estado, posiblemente dirán que sí, pero luego puede haber un Estado independiente, puede haber una solución federal dentro del marco de todo del país, y está claro que están condicionando ya una pregunta a la siguiente, ¿no? Parece claro que durante muchos años nos han dicho que no se podía tocar el marco constitucional, que no se podía tocar la organización territorial, y parece que por los hechos nos encontramos en un escenario donde algo tiene que ocurrir. Manuel Llamas. Se ha tocado la Constitución y la Constitución establece mecanismos para poder modificarse. Se hizo una reforma mínima vinculada a una exigencia de la Unión Europea, pero luego el artículo 135, ¿no? Sí, ha recibido tantas críticas. La cuestión es que, bueno, se habla de autodeterminación de los pueblos, o en este caso de la autodeterminación del pueblo catalán, y yo me pregunto qué es pueblo y qué es pueblo catalán, porque claro, en la determinación de los pueblos, lo que determina la Generalidad de Cataluña, que ellos consideran que es el pueblo catalán, pero si le preguntas a los nacionalistas catalanes, ¿usted estaría dispuesto a apoyar la autodeterminación de Lleida? Yo creo que dirían que no, al igual que la autodeterminación de Álava en el caso del País Vasco, ¿verdad? Porque la mayoría de las votantes de Álava muy posiblemente votarían a favor de permanecer en España. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar es un debate totalmente maniqueo. En segundo lugar, se habla de que ¿por qué, comentas tú, por qué no se somete a votación los recortes? Bueno, porque en España, gracias a Dios, no estamos en una democracia asamblearia, en donde se vota a mano alzada, como en los consejos de estudiantes durante las huelgas educativas, ¿no? Estamos en una democracia representativa, en una democracia parlamentaria, en donde los ciudadanos depositan su capacidad de voto o de decisión en unos representantes democráticamente elegidos, que son los que a su vez ejercen la acción política. Y además estamos en un Estado de Derecho. Entonces, si violamos dos principios esenciales, como es la democracia representativa y el Estado de Derecho, cometiendo un auténtico atentado legal y constitucional, como el que ha planteado hoy ya de forma abierta el nacionalismo catalán, bueno, pues entonces no hay nada. Es decir, evidentemente se vulnera totalmente la seguridad jurídica, yo creo que ante eso no hay ninguna duda, y existe, por supuesto, mecanismos para que Cataluña, si así se decide, pueda ser independiente. Nadie lo ha negado, pero el referéndum en todo caso se tiene que plantear a nivel nacional, de toda España, no a nivel particular. Tenemos con nosotros por teléfono a Quim Arrufat, diputado de la SCUP, que seguramente en su propia concepción la democracia representativa la confrontan con democracia participativa, y el planteamiento demagógico ellos lo entienden como un planteamiento alternativo. Quim, buenas noches. Hola, Quim, no sabemos si te escuchamos, no sabemos si nos escuchas. Bueno, mientras se nos entra la llamada, Pedro, ibas a comentar. No, que me ha sorprendido mucho la intervención del compañero que tengo allí enfrente en la mesa, ¿no? Porque evidentemente, bueno, parte de una legal, como eso, cualquier solución a los problemas que tienen los países pasa muchas veces por los cambios legales, y el cambio constitucional en última instancia no es más que un cambio legal.
El otro, el tema de que esto es una democracia representativa, vamos, la democracia puede ser representativa y puede ser más participativa y se puede sobre todo tener derecho a los representados, porque en este instante tenemos un gobierno que ganó unas elecciones con una ley electoral que es bastante discutible y está haciendo absolutamente todo lo contrario que dijo que le iba a hacer a los ciudadanos. Si la democracia a la que hay que respetar es echar un voto y que en 4 años te puedan engañar sistemáticamente y hacer todo lo contrario de lo que tú pensabas que iban a hacer o de lo que tú quieres que haga, pues es bastante discutible. En fin, Nos hemos acostumbrado a un tipo de democracia representativa donde hay cosas que parece que no se pueden decir, como por ejemplo llamar gángster a un gángster, como hizo otro compañero de las CUP. Kim, creo que ya te tenemos con nosotros. Buenas noches. Voy a buscarle un poco. Vuelve a fallarnos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, te escuchamos, Kim, buenas noches. Nos encantaría, Bonanit, nos encantaría contar con tu opinión acerca de este mover ficha, ¿no?, que tiene al país convulsionado. No sabemos si para bien o para mal, pero al menos sí que es cierto que se ha movido ficha. Bueno, a mi país lo tiene ahora bastante entusiasmado, así de forma general, pero en cualquier caso, fijar la fecha y fijar una pregunta que no es del todo de nuestro agrado, pero que es una pregunta que habla de independencia, es decir, de autodeterminación, para nosotros es fundamental para transformar las voluntades que entendemos o que creemos, pero no podemos saberlo, que son mayoritarias en la sociedad catalana, en determinación para ejercer el derecho a decidir, es decir, el derecho a ser consultados y a que el gobierno, en este caso catalán, actúe en consecuencia para la CUP pues, hacia la proclamación de una república catalana independiente. Se da la circunstancia excepcional que no se da en Inglaterra, que no se dio en su momento en Canadá, que aquí convocar referéndums de autodeterminación es ilegal, ¿no? O sea, no está permitido y con lo cual andamos pues un poco hacia lo desconocido y contando sobre todo con la fuerza de nuestra gente y eso pues da un poco de vértigo, pero bueno, ahí estamos. Las preguntas se suelen plantear casi siempre para que beneficien a quien las hace, ¿no? Suele haber previamente mucho trabajo de expertos, ¿no?, para ver qué tipo de formulación es la más favorable, pero también en este caso ha tenido que contar con la participación de otras fuerzas políticas. ¿En qué parte de estas dos preguntas os encontráis más representados? ¿Cuál es vuestra aportación? Hombre, nosotros nos sentimos representados en la formulación del gobierno de Escocia, ¿no?, del referéndum escocés que plantea, ¿quiere usted que Escocia sea independiente? Y esa sería nuestra pregunta. Es clara, es meridiana, uno la puede perder, la puede ganar, pero en cualquier caso nadie va a manipular el resultado, es decir, o sale sí o sale no a partir de los porcentajes que se fijen o que se acuerden. Y ahí está la palabra directa y la responsabilidad directa del conjunto de la ciudadanía en ejercer su voto hacia una dirección o hacia la otra. La pregunta que se plantea esta doble, o esta pregunta árbol, es decir, eliminatoria o clasificatoria, como lo queráis llamar, pues nos abre bastantes más dudas. Es cierto que contiene la palabra independencia en la segunda opción, pero a nosotros no logramos entender lo que es un Estado que no sea independiente, que es lo que pregunta la primera. No es un concepto que hemos preguntado durante todo el día, digamos, y durante la reunión a las demás formaciones políticas, a Iniciativa Esquerra Unida, a Esquerra Republicana y a Convergencia, que nadie nos ha sabido responder, que dan por supuesto que es algo mejor que la autonomía, pero que no es nada tangible ni nada acordable y que queda, por lo tanto, en manos de la interpretación de quien en ese momento esté gobernando o de quien en ese momento negocie con el Estado español lo que significa ser Estado. Nosotros, como no creemos tampoco que en el Estado español haya hueco para negociar estatus democráticos diferentes al existente para Cataluña, pues nos acarrea pues muchas dudas esta formulación actual en esta doble pregunta. Una de vuestras consignas más conocidas es independencia para cambiarlo todo. ¿Creéis que con la compañía con la que vais, en caso de que la independencia avance, creéis que hay garantías para que realmente ese proceso, pues desde una perspectiva de izquierdas, pueda tener algún tipo de éxito? Hombre, pues mira, la formulación de la pregunta ha sido, en ese sentido, muy representativa de que en ese sentido, perdón la repetición, no vamos muy bien en la buena dirección. Porque la pregunta ha sido mercadeada, pactada, acordada, según y de acorde con los intereses y peticiones de
de 3 formaciones políticas que han acordado, que no somos nosotros, que han acordado esta pregunta y que nos han venido a decir a nosotros, mirar, este es el acuerdo, ¿no? Han acordado la pregunta en un emplazamiento que pretende resolver un emplazamiento público hecho por una sociedad civil organizada y autoorganizada desde abajo, sobre todo. Hay una convicción en determinados medios de que el movimiento soberanista catalán es una manipulación de Convergencia o de Esquerra Republicana. Eso aseguro yo que ni en mi pueblo, ni en mi ciudad, ni en mi comarca, ni en todas las realidades que conozco aquí tiene nada que ver con eso. Ha sido a pesar de estos partidos que se ha ido organizando de forma popular, transversal y también desorganizada y caótica, una sociedad civil cada vez más indignada y más independentista. Que lo hayan pactado, mercadeado estas fuerzas políticas un poco de espaldas o sin contar con el visto bueno, el aval de la sociedad civil organizada como mínimo, pues ya dice mucho de hasta dónde también es capaz de llegar la partitocracia, ¿no? Que ha sido pues formular una pregunta que en primer término pregunta una cosa que nadie había puesto sobre la mesa, si quiere Cataluña ser un Estado que no es independiente. Y eso no ha habido nadie que haya salido a la calle a pedir, por favor, un Estado no independiente, un Estado no independiente. Eso no ha salido nadie. Ha salido un montón de gente a pedir independencia. Y eso no quiere decir que sea la mayoría, pero precisamente por eso hacemos una consulta, para saberlo, si es la mayoría o no. Con lo cual, ya empieza con mal pie la formulación de la pregunta. En cualquier caso, lo importante en este paso que se ha dado, como he dicho antes, no es tanto la formulación concreta de la pregunta, entendemos nosotros como el paso que se da y el adelante hacia la materialización del conflicto democrático que ahora mismo, o la cuestión democrática, si le queréis decir, que ahora mismo enfrenta a la legitimidad con que se cree el pueblo catalán para poder decidir sobre su futuro y a la legalidad o la posición política de bloqueo total del Estado español a cualquier salida democrática, es decir, votando de esta situación. Una última cuestión, Quim, a no ser que alguien de nuestros contertulios también te quiera interrogar sobre alguna cuestión. Históricamente, cuando la izquierda ha acompañado alguna aventura de la derecha, no nos ha ido especialmente bien. ¿Por qué crees que en este caso el resultado puede ser diferente? Hombre, lo creo, no es que crea que haya una seguridad 100% de que pueda ir mejor, pero es cierto que un movimiento, una cuestión que surge de un movimiento que viene sobre todo por la base, que tiene su fortaleza en que es la sociedad que lo mueve y que plantea un reto democrático de ruptura con el Estado español, pero de ruptura con el status quo, a quien no le va a salir seguramente bien es a la derecha, o no del todo. De hecho, las encuestas, si os fijáis, dan que de estos 4 partidos que hoy nos hemos reunido, las 3 formaciones de izquierdas, o que se sitúan a la izquierda del arco parlamentario, por resumir, les dan casi 60 diputados y la mayoría absoluta está en 68 en el Parlamento catalán. Es decir, las encuestas dan que la hegemonía dentro de este, digámosle bloque proconsulta o bloque soberanista, como os apetezca, se decanta absolutamente a favor de las izquierdas, ¿no? Y eso no significa que ganen las izquierdas, no significa que se vaya hacia una realidad conformada de acorde con los valores y los principios de las izquierdas. Quiere decir que de momento ganan y luego ya veremos cómo gestionan. Ya sabemos cómo era eso del poder, cómo era el poder y el violín. El poder es como un violín que se coge con la izquierda y se toca con la derecha. Perdón, que me he despistado un poco. Tim, una última cuestión te quiere plantear Marga Ferrer, de Izquierda Unida. Hola, Quim, solo una pregunta para alguien independentista como tú. ¿Qué tanto por ciento de votos a ti te valdrían para entender que la independencia de Cataluña es válida ya para siempre? ¿Con un 50 más 1 valdría? ¿Con un 60, un 65, una mayoría de la población? ¿Lo habéis pensado? Se han dado muchas vueltas alrededor de eso y hay una cuestión que sumar los síes y hay otra que sumar los noes, ¿no? O sea, no es... hay un tanto por ciento elevado de la población que puede ser que no vaya a votar, que vote en blanco y que no digan que no explícitamente a la independencia. Luego, la preocupación delante de un referéndum que no existe, que está prohibido, que seguramente será perseguido y que no va a tener lugar, no es tanto ahora mismo para nosotros cuántos síes vamos a acumular, sino si lo vamos a poder celebrar, que para nosotros sería, digamos, una victoria esplendorosa en la situación en la que estamos.
porque claro, si fuera esto Inglaterra y nosotros Escocia y estuviéramos en marcha para celebrar el referéndum, me estaría preocupando mucho por cuál tiene que ser la participación, no solo la cantidad de síes, sino qué participación valida el referéndum, cuántos síes tiene que haber, pero cuántos noes también determinan que es válido el sí. O sea, hay diferentes factores. Con minorías no se puede avanzar. Y eso vale en todos los sentidos, por mucho que se gane por un 50,1%, si la participación es muy baja y el 49,9% votan que no hacen otra opción, sino que votan que no, la situación es complicada. Pero resulta que ese problema ahora mismo no lo tenemos. Porque no tenemos referéndum, porque tenemos un bloqueo total del Estado, por lo que sea, pero no va a haber de momento ese referéndum. Lo que va a haber es un intento esperemos, o así forzaremos nosotros, de insumisión del gobierno de Cataluña a la prohibición. Y ahí veremos las consecuencias y también veremos cómo se posiciona la comunidad internacional, que es lo que estamos buscando en todo momento, ¿no? Que la comunidad internacional se posicione, arbitre, dé consejos, intervenga para que podamos celebrar en algún momento un referéndum de verdad. Muchas gracias, Quim de las CUP. Esperamos poderte tener pronto aquí en persona, en directo, en La Tuerca, para poder seguir con estos debates. Buena nit, muchas gracias y hasta la próxima vez. Salud. Bueno, tenemos un problema que es político y parece que tenemos soluciones solamente legales, ¿no? Y eso genera un choque de lógicas que no augura muchas posibilidades de entendimiento. María. A propósito de las mayorías, minorías, sobre el parlamentarismo, que decía aquí el compañero, existe un parlamento catalán, y de los 135 diputados que hay 87, decía Rajoy, que eran algunos partidos políticos de Cataluña, pero de los 135 diputados del Parlamento de Catalán, 87 al menos son los que estaban hoy representados por las personas que han dicho que han puesto fecha y han formulado las preguntas. Por el derecho a decidir también estaban los 20 diputados del partido del PSC. Lo que pasa es que el PSC están con esta formulación extraña, criticando de que no haya, que se plantee esta convocatoria sin un acuerdo, sin una negociación con el gobierno central. No existe, parece ser, ningún resquicio para negociar nada con el gobierno central. A lo mejor ahora, yo creo que me parece que es lo importante, y supongo, esto apuntaba bastante Quim Arrufat, y me decía un buen día el profesor Joan Manuel Tesserras también, que hay una para la izquierda transformadora, parece un poco raro que se pueda situar al margen de una movilización tan y tan grande como se está produciendo en la sociedad catalana, que ha puesto la ilusión, en ausencia de otro proyecto social, tiene puesta la ilusión en una palabra que le llama independencia, y en la que supone que existe un estado de cosas diferente a toda la injusticia actual, que le llaman independencia, y que si se accede a ella, la gente vivirá mejor, con más justicia, podrá decidir sobre asuntos cotidianos, podrá decidir sobre la reforma de las pensiones o sobre la legislación laboral o sobre la seguridad ciudadana de una manera más cercana, con una decisión, con un poder de decisión, con una democracia un poquito más directa. Para terminar, vamos a escuchar a Manuel, porque tenemos que pasar al otro bloque. Sí, o sea, yo creo que es interesante también situar el contexto del referéndum en términos más generales. O sea, al fin y al cabo lo que vemos es una crisis de régimen, una crisis brutal del régimen actual, del régimen político, del régimen del 78. La democracia que no ha sido ni siquiera capaz de preguntar en País Vasco, Navarra y Cataluña si quieren o no estar en la actual relación de corte, en el actual formato como comunidades autónomas en el Estado español. Pero no solamente eso, sino que no se pregunta sobre nada, no se decide sobre nada. Entonces lo que vemos ahora mismo, y esa es la paradoja del asunto, es si esta situación en la cual se tensa la relación España-Cataluña es o no funcional a las mismas élites que gobiernan en un lado y en otro. O sea, tal como planteabas tú en el principio. Y en cierta manera podríamos decir que sí. O sea, la agenda política se ha recuperado otra vez, nos encontramos con los mismos actores. Los partidos de los recortes, por un lado CiU y por otro lado el partido de Rajoy. Y al fin y al cabo recuperando legitimidad que habían perdido con el 15M. Que es una crisis total, una crisis manifiesta, que la población no está dispuesta a tolerar más una ausencia tan total de democracia y una captura de las instituciones públicas por unas oligarquías como las que tenemos.
Entonces, lo que nos vemos es una situación curiosamente paradójica. O sea, para que en Cataluña se desplace la situación y verdaderamente exista democracia, se tienen que plantear bastantes más problemas que la cuestión de la independencia. Como tú decías, la palabra independencia pues, es una palabra fetiche, una palabra mágica. Se puede imaginar que exista otro estado de cosas, una república catalana democrática. Pero no toca dos cosas fundamentales. La primera es Europa, o sea, no hay independencia para un estado dentro de Europa, la cuestión es democratizar Europa, y eso es fundamental. Y la segunda cuestión es qué haces con tus propias élites, qué haces con tu propio sistema de partidos, qué haces con tu propia oligarquía. Esas son las dos condiciones para que exista democracia en Cataluña y también en el resto del Estado español. Y eso está ahora mismo, desgraciadamente, fuera del debate. Y estamos otra vez en un juego... Bueno, en cualquier caso parece evidente que esa mal cerrada salida de la dictadura, esa transición cupular hecha desde arriba, donde no fueron preguntados los diferentes pueblos que integran el actual Reino de España cómo querían convivir entre ellos, sigue generando ruido y sigue también distrayéndonos. Es cierto que se ha movido ficha, se abre un escenario novedoso donde los diferentes actores tienen que posicionarse. Seguramente las fuerzas más progresistas que en esa correlación de debilidades de la transición no tuvieron la posibilidad de reinventarse, pues quizá ahora a través de este mover ficha pueden encontrar una nueva oportunidad. Por parte de la derecha, donde también podemos incluir en esta posición al Partido Socialista, no porque esté en la derecha, sino porque coincide en el planteamiento, quieren construir una segunda transición y parece que lo que está pasando en Cataluña nos invita a pensar en una primera ruptura. Un mundo de locos y para un mundo de locos nada mejor que entrar a revuelta en el frenopático. Pero eso es nazismo puro. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. En estos últimos 6 meses, la vida de la Casa Real se ha visto envuelta en una serie de acontecimientos que para muchos va a marcar un antes y un después en la monarquía española. La declaración como imputado de Urdangarín, el accidente con una escopeta de Froilán, la caza de elefantes en Botsuana, la aparición de Corina, una princesa alemana y su presunta relación con el monarca. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Oye, ¿que me han citado a declarar? ¡Wala! ¡Qué putada! ¡Imputada, Iñaki! Ya, pero mira la parte positiva. Pasaremos más tiempo juntos. Podremos compartir taxi hasta el juzgado. Tal como pinta la cosa, no está mal que vayamos ahorrando, ¿no? A pesar de formar parte de la cúpula directiva del Instituto NOS, la infanta había asegurado desconocer los negocios turbios de su marido. Palacio de la Moncloa, dígame. ¿Cómo? Bárcenas. No, lo siento, pero aquí no hay ningún Bárcenas. Los flashes de los fotógrafos no paraban de disparar. Cristóbal Montoro era hoy el protagonista absoluto de la política española. Tenía que explicar la ley de amnistía fiscal, pero sobre todo si Bárcenas se ha aprovechado de ella para limpiar algunos de los 22 millones de euros que le encontraron en Suiza. Jaume Matas vuelve a juicio y esta vez su propia mujer está involucrada. Hoy el fiscal hacía un resumen de la historia. Cuando Matas era un presidente de Baleares, le pidió a un empresario que contratara a su esposa como relaciones públicas en uno de sus hoteles. Argios, vatios y turbinas, produzco crisis y ruinas, y la razón nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. Solo ante la tormenta en el rompeolas de la bancada azul acababa de achacar las informaciones sobre la agencia tributaria a la pataleta de unos medios en apuros económicos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la Guerra Fría! Es un periodista. Encantado. Filas y filamentos he ganado un 1000%. Y estos son los titulares de La Tuerca. En Barcelona multan a un hombre por mirar un cuadro abandonado en la basura. Pues si empiezan a multar por mirar basura, algo está claro. A partir de ahora va a salir más rentable invertir en preferentes que poner intereconomía. En 2015 la NASA plantará nabos en la Luna. Vamos, que la Luna a partir de ahora va a ser como una discoteca a las 5 de la madrugada. Un sitio al que cuesta una pasta ir, donde todo está oscuro y que al verlo piensas... Esto es un campo nabos. La oposición critica que la Ley de Seguridad Ciudadana pretende acallar
callar a los ciudadanos. Comentario patrocinado por el Ministerio de Injusticia. Calladitos estáis más guapos. Desgobierno de España. Y ahora vamos con el tuit que no viene a cuento. No sé si el fin justificará los medios, pero lo que está claro es que desde que los controla el PP, los medios no paran de justificar el fin. Y seguimos con los titulares. Un científico de la Universidad de Georgia afirma que la raza humana surgió después del apareamiento entre un cerdo ancestral y una hembra primate. Lo primero que pensé al escuchar esa noticia fue: es imposible que un ser humano nazca de esa mezcla. Y lo segundo fue: un momento, Anaznar... Una hembra de elefante se escapa de un circo y deambula por el norte de Roma. Lo extraño no es que se haya escapado del circo. Lo extraño es que siendo una hembra que deambula por Roma, Berlusconi no se la haya intentado follar. El Ministerio del Interior felicita la Navidad con consejos para evitar robos. Y gracias a la subida de la electricidad, el Ministerio de Industria la felicitará cometiéndolos. Y ahora vamos con otro tuit que no viene a cuento. Que seamos los últimos de la OCDE en mates confirma que Rajoy nos representa genial. Él es el mejor ejemplo de alguien incapaz de resolver problemas. Y ahora vamos con el titular a lo Matías Prats. Una vez roba una cámara y graba su trayecto en el aire. Como diría Matías, el vídeo no es muy bueno, pero eso sí, se te pasa volado. En Pekín, a una paciente le crece una planta dentro del oído. A lo que suponemos que Zapatero ha comentado: vale, de momento la paciente no está bien, pero eso sí, se empiezan a ver brotes verdes. Un hombre estrella su vehículo contra las Cibeles, abandona el coche y se marcha a casa. Con esa manera de conducir, lo raro no es que el hombre abandonara el coche. Lo raro es que Ana Botella no le haya nombrado asesor. Y ahora vamos con los deportes. Y hasta aquí los deportes. Y qué mejor manera de acabar mi sección que con una cita célebre del gran Madiba. Joder, macho, cada día empieza antes las Navidades, ¿eh? El año que viene va a empezar a vender turrones en agosto. Nelson Mandela en los pasillos del Carrefour. Y por mi parte, hasta la semana que viene, nada más. Ya sabéis, si queréis algo, me picáis al Twitter. Muchas gracias por vuestro tiempo, de nada por el mío. Pues muchas gracias, Enrique, por los titulares de La Tuerca. Un Estado nacional es un mercado nacional. Por eso siempre la burguesía y los monarcas absolutos se entendieron bien. Para que el Estado sea algo más que una organización mafiosa encargada de la policía, del ejército, la garantía de la propiedad privada y el cuidado de las fronteras, hace falta que tenga fondos. Si el Estado ya no tiene empresas públicas ni es dueño de riqueza alguna que produzca renta, necesita impuestos. Que los ricos paguen impuestos fue una victoria de la izquierda cuando peleó para conseguirlo. Luego el capital se daría la vuelta y lograría que volvieran a ser los trabajadores los que se hicieran cargo de los gastos comunes. Durante el franquismo no había cultura fiscal en España. La cultura de pagar impuestos la inauguró la foto de Lola Flores esposada. Hace falta reeditar esa foto. ¿Qué es, al fin de cuentas, encarcelar a 35 personas y con eso millones dejarían de pasar tantas penalidades? Hay gente que parece que solo juega a la democracia si tiene dos barajas. Son los mismos que patean la mesa cuando la partida les perjudica. Hoy estarán encantados de ver cómo los trabajadores les enseñan las cartas. Por eso dice el ministro Montoro que los mercados no son gilipollas. Aunque es verdad que esa frase en su boca es como si un afrodescendiente dijera que la cosa está muy negra, o que un indígena dijera que no hay que hacer el indio. Cuando uno ve que quien paga impuestos en España y quien no los paga, en fin, que parece que está claro que los gilipollas en verdad somos nosotros. Buenas noches, tenemos con nosotros a una de las personas responsables de Gesta, a Carlos Cruzado, que nos ha regalado muchas veces titulares de la prensa recordándonos que hay algo que no estamos haciendo bien en nuestro país respecto del pago de impuestos. Quería preguntarte, ¿es fácil en España defraudar dinero? Depende de para quién. Para algunos es bastante complicado, para aquellos que ven en su nómina la deducción del impuesto sobre la renta, para otros es más fácil. ¿Y es un problema nuestro, es un problema europeo? Pues es un problema mundial, europeo, pero sobre todo nuestro. Nosotros tenemos el honor de estar en el segundo puesto del ranking de la Unión Europea, de los países de la Unión Monetaria, en cuanto a fraude fiscal. Después de Grecia estamos liderando ese ranking junto con Italia y desde luego muy lejos de Francia, de Reino Unido, de Alemania, de los países de nuestro entorno. ¿Por qué crees que eso es así? Bueno, habría muchas razones, ¿no? Somos un país con una democracia joven, democracia tributaria, quiero decir. Nuestro sistema tributario pues viene de los años 77, 78 y tenemos un problema que estamos viendo ahora, que es un problema serio de corrupción,
un problema de despilfarro. Los ciudadanos han visto durante muchos años, o no han visto, mejor dicho, porque tenemos otro problema de falta de transparencia. La falta de transparencia, la corrupción, el despilfarro, la falta de responsabilidad de los gestores públicos. Todo esto, desde luego, hace que los españoles, no por estar pegados al Mediterráneo, tengamos una conciencia fiscal mucho menor que el resto de los europeos. Quizá todas estas razones han influido, ¿no? Carlos Fabra ha dicho que todos somos defraudadores. ¿Cuál es el perfil real del defraudador en España? Pues según nuestros datos, el perfil del defraudador no es el del autónomo que nos pregunta si queremos factura o no, si queremos que nos cobre el IVA o no, este fontanero. Bueno, eso es fraude, eso es economía sumergida a veces, que hay que combatir, por supuesto, pero desde luego, según nuestros datos, el fraude no está ahí. Las grandes bolsas de fraude están en grandes empresas y en grandes fortunas. Ahí radica más del 71% del total del fraude, que alcanza una cifra importante en España, casi el 25% del PIB. Y al ser un grupo privilegiado pequeño de personas los responsables de la gran bolsa de fraude, uno debiera pensar que es más fácil localizarles y hacerles pagar impuestos. Bueno, al menos se debería intentar. Ese es el problema. Ni este gobierno ni los anteriores han tenido la suficiente voluntad política para afrontar este problema, para dar una vuelta a la agencia tributaria. Esta agencia tributaria que cada año se presenta como una victoria a los resultados que obtienen y que desde luego no llegan ni al 12% del total del fraude, en el mejor de los casos, y que sobre todo está orientada más a perseguir esa pequeña discrepancia entre lo declarado por un perceptor de rentas del trabajo, por un pequeño empresario, y los datos de que dispone el sistema informático muy potente, y más centrada en esto desde luego que en perseguir a los defraudadores, en la investigación, en la inspección. La agencia tributaria dedica muy pocos medios a la inspección y desde luego a las de las grandes fortunas prácticamente cero. El esfuerzo mayor, más del 80% del esfuerzo de la agencia tributaria se dedica a perseguir esas discrepancias, a controlar a los controlados, vamos. ¿Tiene algo que ver quizá esa relación que llamamos de puerta giratoria entre la política y la gran empresa? Pues no sé si tendrá que ver, desde luego esa puerta giratoria que últimamente pues está viendo, bueno, con demasiada frecuencia, no solo en Hacienda, ¿no? Toda la administración, desde luego estéticamente no es lo más positivo, ¿no? Y no es algo que influya desde luego en el aumento de la conciencia fiscal de los españoles, ¿no? Parece ser que ni el César ni su mujer están siendo especialmente pulcros en su comportamiento. Tenemos un vídeo con la opinión de la mesa de redacción de La Tuerca sobre estos problemas. Adelante, vídeo. Crisis en la Hacienda Pública Española. Tras la destitución de la inspectora Dolores Linares de la agencia tributaria en el transcurso de una investigación a la multinacional Cemex, se han sucedido una serie de dimisiones de altos cargos a modo de protesta. El despido de la inspectora Linares parece haber tenido que ver con su rechazo al recurso presentado por la compañía contra la sanción millonaria que se le había impuesto. El director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez, niega que haya habido injerencias políticas respecto al caso Cemex. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha pronunciado sobre ello e insiste en desvincular esta crisis de casos como el de Cemex o el de Urdangarín. Jamás se ha producido una injerencia política en la agencia tributaria. El ministro ha justificado la renovación de altos cargos en el Departamento de Grandes Contribuyentes, acusando al organismo de estar lleno de socialistas, a pesar de que la mayoría de estos cargos fueran nombrados por el Partido Popular. También ha insinuado que algunos medios de comunicación han decidido criticar la decisión del Ministerio por sus problemas con Hacienda. Hoy, en La Tuerca, Hacienda, ¿somos todos o somos gilipollas? Tenemos también con nosotros a Pedro González, de Público. Demasiados titulares con problemas con Hacienda, ¿no? Demasiados titulares. Y un poco volviendo a vuestro planteamiento, ¿no? Si somos los contribuyentes gilipollas o somos tontos. Yo creo que, desde luego, los contribuyentes sí que, por lo menos, tenemos derecho a sentirnos cornudos y apaleados. Quiero decir, llevamos, no solamente ya este gobierno, sino yo creo incluso desde la época del anterior gobierno de Zapatero, con cambios fiscales con vaivenes, sin una estrategia clara y luego generando un cierto desequilibrio, como ha apuntado también Carlos. Quiero decir, aquí sabemos que los que están controlados y los que están generando el grueso de los ingresos son los salarios, las nóminas de los trabajadores, mientras que se escapan o no parecen tan gravados pues otras fuentes de renta, sobre todo pues, las grandes empresas, los grandes patrimonios, en los que bueno, pues están prácticamente, no digo desfiscalizados, pero bueno, bastante bien tratados. Y entonces la situación es complicada. Y luego se junta esta última polémica en la que el ministro Montoro pues, ha hecho más que avivar y echar gasolina al fuego de la purga en los cargos de la agencia tributaria
bueno, yo creo que los contribuyentes pues, pueden sentir cierta inquietud con toda esta polémica, con todo lo que está pasando. Carlos. No es cierto, Sí, Manuel, perdón. no es cierto, es decir, yo creo que en España se pagan muchos impuestos, tanto las empresas como el contribuyente medio, como las familias. De hecho, España, por desgracia, sufre el mayor esfuerzo fiscal de la zona euro y de la OCDE. Se pone siempre el ejemplo de que en Suecia hay... No, por favor. Sí, eso es así. El esfuerzo fiscal en función de la renta media por habitante es evidente que estamos a la cabeza de la OCDE y de la zona euro. Aparte de eso, es mentira que los ricos paguen pocos impuestos. De hecho, los ricos proporcionalmente son los que aportan más ingresos a la agencia tributaria. El 60% de los contribuyentes que declaran al IRPF aportan tan solo el 17% a la recaudación. El 40% restante, que es las rentas medias altas, son los que aportan el 80% de la recaudación por IRPF. En España estamos sometidos a un auténtico asedio fiscal por Hacienda. Asedio fiscal. Pagamos muchos impuestos y estamos excesivamente... Moderador, por favor. Que yo sepa, tengo... Le pediría a Carlos, tengo los datos que parece que ha dado chocan, ¿no? Con los datos que ha planteado Carlos. Y ya para terminar, hay un error de base. Es decir, cuando desde Gesta se defiende el hecho de que hay que combatir el fraude fiscal, hay fraude fiscal en muchos países. En España hay fraude fiscal, al igual que en Italia, al igual que en Grecia, al igual que en Portugal. Pero el origen del fraude fiscal estriba fundamentalmente en que la presión fiscal es muy elevada. ¿Justificas de alguna manera el fraude fiscal? Total, yo soy partidario, ojalá, menos mal que en este país hay mercado negro. Es que si no hubiera mercado negro habría bolsas enormes de miseria. Habría gente realmente pasándolo muy mal. El mercado negro es la vía de escape, es decir, es la economía informal que permite a mucha gente salir adelante. Y ya con esto termino. ¿Cuál es el problema? Cuando se dice, no, es que si desapareciera el fraude fiscal se acabarían los problemas impositivos. Lo que no se dice es que cuando se propone, por ejemplo, disparar la fiscalidad sobre las rentas altas o, aún más, o perseguir fiscalmente a la SICAP, que es el gran... eliminarla. Eliminarla, el gran caballo de batalla. Lo que no parece que se percibe es que los países que han puesto en marcha ese tipo de políticas, lo que sucede automáticamente es que esas grandes fortunas, esas grandes empresas, cogen y se van. Por decir esas cosas en política te legalizan, pero aquí estamos en contra de la legalización por ideas. Carlos, por favor. Yo tengo algunos datos, que no son míos, son de Eurostat. Los últimos datos de Eurostat sobre la presión fiscal en los países europeos pues nos sitúan en el lugar 21 de 27. Estos son los datos. A recaudación PIB, 36%. Sí. No, he dicho esfuerzo fiscal. Esfuerzo fiscal. Vamos a escuchar a Carlos fiscal que los españoles pagamos. Por favor, vamos a escuchar. Por favor, vamos a escuchar. Por favor, Pedro, vamos a escuchar a Carlos. El nivel de presión fiscal en España, comparándola con la del resto de los países europeos, pues nos separa en cerca de 80.000 millones de la media de la Unión a 27 o ahora 28. Como sabes, hay algunos países del este de Europa, antiguos países del este, que desde luego no tienen una presión fiscal alta. Pero en la media estamos casi 8 puntos por debajo. 80.000 millones tendríamos que recaudar más. Pero es que además, cuando hablas de que pagamos muchos impuestos los españoles, algunos españoles sí que pagan a lo mejor demasiados impuestos. Desde luego, aquellos que tienen sus ahorros en la SICAV no pagan. La SICAV es una institución de inversión colectiva. Está prevista para que una multitud de ahorradores metan sus ahorros, inviertan, tengan un beneficio, lo saquen y tributen. Como sabes, las SICAV las utilizan grandes fortunas, las utilizan familias, personas físicas, como instrumento de ahorro personal. Y lo utilizan de manera que al tener el control de la sociedad pueden gestionar la sociedad, con lo cual eso les lleva a no tener que aflorar nunca o sacar nunca los beneficios. Porque a través de la sociedad dirigen sus inversiones, compran una sociedad que tiene un avión, que es el que utilizan, compran una sociedad que el único activo que tienen es una mansión, en fin, no necesitan sacar el dinero y pagan ese 1% y por tanto ahí, bueno, ese es un dato que desde luego las gentes que tienen esto no están pagando muchos impuestos. Pero es que además cuando hablas del impuesto sobre la renta, claro, los ricos, entre comillas, no pagan por el impuesto sobre la renta. Las fortunas utilizan las sociedades, utilizan las SICAV, pero también utilizan otras sociedades.
Entonces, claro, en renta, las rentas altas que se declaran en impuestos sobre la renta corresponden pues, a los altos ejecutivos, en fin, a asalariados con niveles, digamos, importantes, que son pocos, por supuesto, porque es que los que declaran en renta, según la última estadística, más de 600.000 euros, son 5.000 personas. Y solamente consejeros de las empresas del IBEX hay cerca de 1.000, o sea que las cuentas no salen. Desde luego en España hay más de 5.000 personas que tienen rentas superiores a 600.000 euros y que no están tributando. En cuanto a los paraísos fiscales, este argumento de que si tocamos los mecanismos de elusión de las grandes fortunas, si tocamos la fiscalidad de las grandes empresas, se van a ir fuera, pues esto no vale, porque ya se van fuera. De hecho, el problema que tenemos, uno de los problemas más gordos en España, en la Unión Europea, en la OCDE, o al menos eso dicen los directivos de estos organismos, OCDE y Unión Europea, es la planificación fiscal agresiva, que a mí me gusta más llamarla planificación fiscal abusiva. Y esto es la que hacen las grandes multinacionales, que tienen una red de filiales en todo el mundo, que concentran los gastos en los países como España, donde se deducen el 30%, y concentran los beneficios a través de estos entramados en paraísos fiscales de escasa o nula fiscalidad. Este es un problema que supuestamente preocupa mucho a la Unión Europea, a la OCDE. Hay comisiones encargadas de ver cómo se soluciona este tema y, por tanto, decir que las grandes empresas pagan muchos impuestos pues no es ajustado a la realidad. El último dato, según el último dato publicado por la agencia tributaria, sobre su beneficio contable, los grupos de empresas pagan un 3,5%. Bueno, pues esto es lo que dice la agencia tributaria. Un 3,5% es el tipo efectivo doble imposición. Que pasa. Sí, lo sé. Bueno, es que no es doble imposición. Sí, estamos hablando de doble exención. Vale. Los convenios de doble imposición se han convertido en convenios de doble exención. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea. Y por eso están preocupados pensando en cómo se modifican todos estos convenios y cómo se modifica la fiscalidad de las grandes empresas. ¿Quería Pedro Montes comentar algo? No, yo quería comentar lo siguiente. Vamos a ver, a mí me parece que se puede tener la opinión que se quiera sobre el tema fiscal, ¿no? Y sobre lo que tiene que hacer un país con la fiscalidad. Y hay gente que cree que hay que bajar los impuestos, que la fiscalidad debe ser mínima, que la fiscalidad debe tener este u otro carácter, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que no se puede, me parece, en un programa público es utilizar, digamos, información que no es correcta y que se sabe que es falsa. Digo porque hay que convencer a los ciudadanos y hay que convencer a la gente de las cosas que son verdad. Y luego uno aporta ahí sus opiniones, ¿vale? Y nada de lo que ha dicho es cierto. Bueno, ya el experto en estas cuestiones, que está trabajando todos los días sobre ello, es nuestro amigo Carlos. Yo no he hablado de presión fiscal. Pero ¿cómo es posible que se diga que aquí hacemos más esfuerzo fiscal cuando se... Esfuerzo, ¿pero qué es el esfuerzo, muchachos? Será la relación entre lo que se paga y lo que se produce o lo que se renta. Todo lo que tú añadas de palabras misteriosas, como es el esfuerzo, es absolutamente falso. Lo que hay es una medida, y es que se produce tanto como 100 y nuestro país paga 6 o 7 puntos menos que la media europea. Esto es correcto, ¿verdad? Esto lo dice Eurostat. Eso lo dice Eurostat. Vale, pues ya está. Entonces no hacemos más esfuerzo, hacemos mucho menos esfuerzo. Y ahora podemos discutir si hacemos bastante, poco o sería mejor todavía bajar, ¿vale? Esa es la discusión. Lo que yo quería ya, aparte de esta corrección, es decir, hay que ver la gravísima crisis fiscal que tiene nuestro país. Y la gravísima crisis fiscal que nos está llevando, eso es, a arruinar el país, a desgarrar el país. Y todavía hay gente que piensa que hay que bajar los impuestos, o gente que piensa que los impuestos en España son demasiado altos. Y estamos, como sabemos, con un déficit que no se puede solucionar en estos instantes, y eso, amparado por la Unión Europea, que tiene que luchar contra el déficit, no sé por qué, con esa crudeza que estamos haciendo, pues ahí conocemos toda la política fiscal, bueno, y en ingresos y gastos que aplicó el gobierno socialista desde el 10 de mayo, aquel siniestro donde Zapatero le cantaron las 40, le dijo eso es lo que hay que hacer, y ahora el gobierno de la derecha, que es un giro reaccionario el que ha aplicado en todos los sentidos. Y en este fiscal, pues es indiscutible. Y bueno, lo malo, perdona, es que esta crisis nos está llevando al país a la ruina. Y si sigue gente empeñándose en que pagamos demasiado impuestos. Marga. Uniendo el debate anterior del nacionalismo catalán y se me ocurrió una frase de Pío Baroja, perdón. No son lo mismo. Perdona, Manuel, te tengo delante y me ha salido el Pío Mora. Te pido disculpas, me ha salido Pío Mora. El Pío Baroja que decía el nacionalismo se cura viajando y el carlismo leyendo, ¿no? Y yo creo que parte de la derecha española leer no le vendría nada mal, sobre todo algunos datos. Lo digo con todo respeto y con todo el respeto, porque además yo creo que lo que Manuel plantea aquí en esta mesa es un debate ideológico.
que a mí me parece mucho más sincero que un debate de datos, ¿no? Es decir, cuando uno lo que quiere plantear es un debate ideológico, ¿no? Es decir, cuando la derecha americana o los Chicago Boys o la escuela de Austria o incluso la escuela del Public Choice deciden financiarizar la economía y deciden aquello de que el impuesto es malo per se, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es decir, es un dogma. Más allá de la realidad de las condiciones materiales en las que se ejerza, es un dogma. Aquí en Namiria, hace 200 años, y creo 3000, va a ser algo negativo, ¿no? Es decir, entonces un dogma, la verdad absoluta que está por encima de la realidad, se defiende falseando datos, claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema que yo le puedo ver? Primero, que está fuera de la realidad, en segundo lugar, que ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver con que un Estado, como ha dicho antes el profesor Monedero, que sabe esto mucho mejor que yo, o sea, se tiene que basar en un sistema impositivo. Es decir, decías antes, ¿qué es un Estado? ¿Qué es un pueblo? Mira, un pueblo no sé, pero un Estado tiene que tener un sistema impositivo. Es fundamentalmente lo que define la existencia de un Estado. Que este sea lo más redistributivo posible me parece de cajón. Pero hay gente que defiende otro tipo de políticas que no logro entender. Defender el mercado negro es algo que me cuesta mucho entender, como me cuesta entender que los ricos no paguen impuestos. Una vez, y con eso termino, yo fui diputada en la Asamblea de Madrid y tuve una vez un debate con Esperanza Aguirre, que era muchísimo más clara. Bueno, Esperanza Aguirre es otra cosa, no, pero clara es, nítida, de hecho es hasta ofensivamente clara. Y un debate sobre esto, cuando le exigíamos nosotros que quitara el impuesto de patrimonios y sucesiones, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, me contestó personalmente, dijo, señorita Ferrer, si es que los que tienen patrimonio ya tienen abogados que les eximen de pagar impuestos, y lo dijo en sede parlamentaria. Yo me quedo con la boca abierta, pero es una realidad con la que gente que maneja este país lo da por sentado. La SICAV es un atentado a aquellos españoles sujetos a nómina que pagamos impuestos. Y en la excusa de que se van a ir de España si obligo a los Botín y familia, a los 700 familias más ricas de España, a pagar impuestos, que se vayan de España, ¿sabes qué? Mira, que se vayan, para empezar. Por la otra parte es que no tributan aquí, es que no tributan. Tributan, no, en paraísos fiscales son esas SICAV, o sea que en términos de Hacienda, es decir, no voy a ganar nada ni perder nada con que se vayan. Y sinceramente el sistema funciona de otra manera, pero es el viejo truco que usaba George Bush cuando decía que yo lee mis labios, no voy a bajar los impuestos, ¿no? Y que hizo pues todas esas políticas que supongo que Manuel defiende ideológicamente y no con datos. Manuel. O sea, yo creo que estaríamos prácticamente rozando el paraíso que nos presenta Manuel, que es al fin y al cabo pues una sociedad en la cual solamente tributan precisamente los trabajadores. Probablemente los trabajadores sí tengan un esfuerzo fiscal muy alto, sí, eso seguramente es cierto. Pero no voy a insistir en que son ellos los que pagan la seguridad social, que podría ir también algunas partidas a presupuesto, y por eso se habla de la crisis de las pensiones, ni que los impuestos indirectos hayan crecido de forma desmesurada, ni que desde luego el impuesto de sociedades no sea progresivo, sino que cuando se comparan tipos reales y tipos nominales nos encontramos que las grandes empresas pagan menos que las pequeñas, etcétera, etcétera. Yo tenía una pequeña intervención, o sea, y una pregunta más bien a Carlos, ¿no? O sea, la cuestión es que nos encontramos que buena parte de esto se produce, como él señalaba, porque las fortunas, los capitales, precisamente encuentran las formas, a través precisamente de la libre circulación de capitales, de buscar pues formas de, bueno, pues al fin y al cabo de fraude legal, formas de evasión de impuestos, etcétera, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es precisamente cómo, si queremos pensar en Europa como un espacio que hay que democratizar, lo que tendríamos que pensar es que verdaderamente existiese igualdad fiscal. Es decir, que no existiese precisamente que un Estado, que una región pudiese tener sus propios tributos y así, de alguna manera, captar flujos de capital, de inversión, frente a otras, ¿no? Y que al fin y al cabo, caso de esto de ocurrir, que tendría que haber algún tipo de presupuesto, de reparto territorial, que permitiese que esto se compensase. Evidentemente, la Europa que conocemos es otra completamente distinta. Pero yo creo que la cuestión fundamental a la cual nos enfrentamos no solamente introducir progresividad en la renta, progresividad en los impuestos de sociedades, etcétera, sino la cuestión es cómo conseguimos verdaderamente producir formas impositivas sobre lo que a día de hoy gobierna la riqueza, que es la circulación financiera. Al fin y al cabo lo que nos encontramos es que tú compras una manzana y pagas un impuesto. Tú haces una transacción financiera millonaria, que a lo mejor es de corte puramente especulativo, y no pagas nada. Eso es increíble y es intolerable. Y es verdaderamente donde se genera la riqueza, donde se acumula la riqueza, no donde se genera, donde se acumula, donde se concentra. Lo que quería preguntar más bien a Carlos es qué idea podríamos plantearnos ahora mismo, a escala de un Estado como es el español, pero que tuviese precisamente esa posibilidad de aumentar de nivel hacia lo que sería la Unión Europea, de pensar una reforma fiscal que verdaderamente atacase esa concentración brutal de la riqueza que permite la financiarización, que permite la libre circulación de capitales y que permite que al fin y al cabo hoy todo elemento de riqueza esté sujeto a algún tipo de activo financiero, a veces a 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Bueno, el impuesto a las transacciones financieras es una propuesta de hace años
y que curiosamente hace muy poquito, como consecuencia de esta crisis y de la necesidad de recursos para la Hacienda, los países europeos o algunos países europeos han planteado, incluido España, la imposición del impuesto, ¿no? Es cierto que ahora parece que se ha quedado en stand-by, ¿no? Y no se habla del tema, pero desde luego el impuesto a las transacciones financieras creo que es evidente que es una necesidad, y es cierto lo que dices, que las transacciones financieras no pagan IVA. Le ha dicho Rajoy esta noche a Artur Mas que no va a renunciar a la soberanía española, ¿no? Y parece que con los mercados renunciamos totalmente a la soberanía, ¿no? Claro, estamos hablando de la Unión Europea y no solamente es que no estemos en ese camino del que hablabas, ¿no? Es que ayer mismo dos países de la Unión, Austria y Luxemburgo, todavía acaban de parar una modificación de la directiva del ahorro, porque son dos países que, estando dentro de la Unión, todavía tienen el secreto bancario. O sea, estamos hablando de acabar con esas prácticas de las grandes empresas, estamos hablando de luchar contra el fraude, que hablaba el comisario de Fiscalidad, hablaba de 1 billón con B de euros el fraude en Europa, en la Unión Europea. Y sin embargo todavía tenemos dentro del seno de la Unión dos países que mantienen el secreto bancario. Tenemos un país como Irlanda que con la crisis que ha sufrido, con el rescate al que se ha visto obligado, todavía tiene un impuesto de sociedades del 12,5%. Está haciendo competencia al resto de los países de la Unión. Ha sido rescatado, se le han impuesto, como en España, o quizá mayores condicionantes en cuanto a los recortes para los ciudadanos, y sin embargo siguen teniendo un impuesto del 12,5% a las sociedades, que finalmente ni siquiera pagan ese 12,5%, porque con los acuerdos precisamente de doble imposición que tienen con paraísos fiscales, ocurre que la mayor parte de estas grandes sociedades a través de Irlanda acaban no pagando ese 12,5%, sino pagando 0 en paraísos fiscales. Te recuerdo que el 90% de las empresas del IBEX tienen sociedades en paraísos fiscales. O sea, no es necesario subir los impuestos para que se vayan, ya se van. Y vemos también que no hay dinero para la educación, pero luego Bill Gates, a través de fundaciones, quiere solventarnos nuestros problemas educativos. Carla ha ido a la calle a preguntar a la gente si es verdad que Hacienda somos todos o que Hacienda son unos y los otros somos lo que dice Montoro, que son las empresas, pero que en el fondo tenemos serias dudas de que no seamos nosotros. Carla, te escuchamos. Nos hemos venido a la agencia tributaria para conocer la opinión de la gente acerca de esta administración supuestamente independiente, que hace poco ha protagonizado una caza de brujas, o como diría el ministro Montoro, una limpieza de socialistas, y también para saber si Hacienda somos todos. ¿Cree que la agencia tributaria es un organismo independiente o que está politizado? Yo creo que está politizado. Sí, por supuesto, como todo en este país, ¿no? Está politizado. ¿El gobierno está influenciando en la hacienda pública para favorecer a las grandes empresas? Como los de antes y los de ahora. Pero no la agencia tributaria como organismo, sino con las leyes que se establecen para beneficiar a las grandes empresas. No es que se favorezcan ahora, es que se favorecen siempre, igual que a los bancos, etcétera. A fin de cuentas son los que ponen la pasta, ¿no? ¿Opina que la agencia tributaria ha tenido una reorganización del personal o que ha sido una limpieza de socialistas, como dijo el ministro Montoro? Una limpieza. Con todo cambio de gobierno hay cambios para mejor y para peor, y desde luego todo político debe favores a los que le han puesto en su lugar. ¿Habría que hacer entonces una reforma fiscal para que pagasen los ricos? Bueno, reforma fiscal, habría que hacer tantas cosas que... Por supuesto, cuando más tienes que pagar, cuando menos tienes que pagar. Es así, se llama sociedad del bienestar. Claro, totalmente, porque en verdad los ricos no pagan lo que deberían pagar. Se tiene que hacer una reforma fiscal, pero es lo que digo, no solamente es en España, es en Europa, es en todo el mundo. ¿Qué opinas sobre el caso de la infanta Cristina? Que debe ser perseguido y que independientemente de que seas de una familia real, sigue siendo un ciudadano. Hay gente que tiene ciertos privilegios judiciales que los ciudadanos a pie no tenemos y eso hasta que la gente no salga a la calle a protestar pues no va a cambiar. Ahí tuvo que haber pasado algo por debajo de la mesa, o sea, para que eso saliera a la opinión pública, tiene que haber habido otra cosa más por debajo o están tapando otra cosa. ¿Habría que destinar más recursos a perseguir el fraude fiscal y perseguir a los defraudadores? Pues más recursos, por supuesto, pero yo ni siquiera creo que sea una cosa de que faltan recursos para perseguirlos. Yo creo que falta verdadera voluntad política. De hecho, yo recuerdo una frase que se decía que en España solo funcionaban dos cosas, Hacienda y el Corte Inglés. Yo creo que en menor medida. ¿Está de acuerdo? ¿Piensa en su dimisión?
Realmente debería haber dimitido todo el gobierno, no solo lo que es el ministro de Hacienda. Mediático probablemente no es el que se corresponde a un ministro de Hacienda, que casi debería de pasar desapercibido. ¿Hacienda somos todos? Bueno, somos todos en cierta medida, es decir, todos pagamos, pero unos pagamos más que otros. Cuando el monte se quema, algo suyo se quema, señor conde. No, no somos todos. Parece que la gente lo tiene claro. Hacienda somos todos, sí, pero unos más que otros. Fijaos que la pregunta era que está politizado, cuando la realidad es que podríamos decir que está partidizado o está inclinado hacia unas clases u otras. ¿Cómo no recordar la frase ya casi manida de Warren Buffett en 2006 cuando dijo que claro que existe la lucha de clases, la han empezado ellos y la van ganando ellos? Warren Buffett, que en ese momento era la segunda fortuna del mundo. Manuel, cuéntanos, politizado, partidizado... Hombre, evidentemente politizado, eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero como todos los organismos públicos. De todas formas, a mí lo que me ha gustado esto de que Hacienda somos todos. No somos todos, evidentemente, unos más que otros. Claro, los que tienen más dinero y los que tienen más patrimonio pagan muchos más impuestos que el resto. Eso es así. No solo es un sistema enormemente progresivo, entrecomillado, porque evidentemente una persona que gana de renta, por ejemplo, 1 millón de euros, pues aplicándole el tipo máximo pagaría más de la mitad Hacienda. Según en la comunidad a la que vivas, pues 560.000 en el caso más extremo. Y eso, evidentemente, es mucho más de lo que paga una persona perteneciente a la clase media. Pero digo más, aunque se impusiera, que yo soy partidario de eso, una tax flat, es decir, un impuesto plano totalmente, con un 10% sobre la renta, el que gana 1 millón seguiría pagando muchísimo más que lo que paga una persona que gana 30.000 euros al año. Es evidente que los ricos pagan muchos más impuestos que el resto de la ciudadanía. Insisto, el dato, y no me lo has desmentido, es que solo en IRPF el 60% de los contribuyentes, tan solo aporta el 17% de la recaudación. Segundo punto, ¿qué es un impuesto? Impuesto lo dice la propia palabra, no se llama cargo voluntario que puedes dar cuando quieras, se llama impuesto, del verbo imponer, es decir, es obligatorio. Si no lo pagas te metes en un lío, incluso puedes ir a la cárcel. Depende quién sea. Durante la época de los reyes absolutistas, la presión fiscal, eso que tenían un gran poder, la presión fiscal era de apenas el 10% del PIB. Hoy cualquier país de la OCDE tiene una presión fiscal de más del 40% del PIB. Y con esto ya termino. Una cosa es la presión fiscal y otra cosa es lo que yo he intentado explicar al principio, que es el esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo fiscal, se lo digo para definirlo, porque hay muchos organismos que utilizan esta definición, es la renta disponible que dedica una persona a el pago de impuestos. Y en España ese esfuerzo fiscal llega a casi el 50% de la renta disponible. Claro, las rentas bajas, claro. Al 50%, claro que la que trabaja. El 50% de la renta, que son los que pagan impuestos. El 50% de la renta disponible. Es decir, de media, un españolito medio trabaja más de 5 meses al año, para cumplir con el fisco. Si eso no es esfuerzo fiscal, que baje Dios y lo vea. Y para poner un simple ejemplo, se habla mucho de los mileuristas, hay muchos mileuristas. Ahora, por desgracia, hay gente que ni siquiera llega a los 1.000 euros. Pues bien, un mileurista en realidad no gana 1.000 euros. Lo que ve el mileurista es que en su nómina, al final de mes, le ingresan 1.000 euros en su cuenta bancaria. Pero lo que paga su empresa no son 1.000 euros, son 1.500 euros. IRPF, que se le retiene de su nómina, y el pago de cotizaciones sociales. 1/3 de su sueldo real, que es el coste total, el coste laboral total, se lo lleva Hacienda de forma automática. Eso no es presión fiscal, eso es un robo a mano armada. Si bajara Dios, seguramente no pagaría impuestos. Querías comentar algo breve y luego Pedro. Solo un matiz en relación con los mayores declarantes en impuestos sobre la renta, cuando hablabas de los que declaran más de 1 millón de euros. Bueno, estas personas básicamente o en mayor proporción de sus rentas son rendimientos de capital, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto dual, que los rendimientos del trabajo y de actividades económicas van en la escala de hasta el 52%, pero los rendimientos de capital no, van a tipo fijo, que ahora con la subida están en 21, 25 y 27. Por lo tanto, como es inversamente proporcional el porcentaje de rendimientos de capital
a la menor renta declarada, digamos, y esto se ve claramente en las tablas que publica la agencia tributaria, pues esos perceptores de rendimientos por encima del 1.000.000 de euros van a tener un porcentaje grande de rendimientos de capital que no van a estar sometidos al 52%, sino en todo caso al 27%. Pero seguramente pagarán más en volumen que la clase media. Sí, pero no progresiva. Pero es que pagarán mucho más. Pero progresiva. Es que si quieren pagan menos. Yo es que no entiendo. Me llegaría con que pagáramos todo lo mismo, es decir, el 10% o el 10%. Sin más. Pedro, ¿querías comentar algo, por favor? Sí, no, me ha llamado la atención sobre el tema del desequilibrio, además citando o recuperando a Warren Buffett, que tú también lo has citado, hace unos pocos años. Cuando empezaba la crisis, el propio Warren Buffett venía a quejarse o a denunciar que paga menos impuestos que su paga secretaria. menos impuestos que su secretaria. Y yo creo que aquí más o menos se produce algo muy similar. Que en el IRPF, en el impuesto a sociedades, el impuesto patrimonio, donde pueda más o menos existir, en las sucesiones y donaciones, yo creo que hay un sistema fiscal absolutamente desequilibrado. Que a lo mejor en el IRPF, a lo mejor haciendo caso y aceptando tus datos, el grueso de la recaudación no lo paguen los niveles más bajos. Bueno, pero tenemos el impuesto del IRPF es la tercera parte de la recaudación. ¿Qué pasa con las grandes empresas que de verdad no están cotizando lo que deberían cotizar? ¿Qué pasa con la SICAP? ¿Qué pasa con el impuesto de patrimonio, con las grandes fortunas? El tratamiento del ahorro, como ha dicho Carlos Cruzado, pues es equivalente, el tipo que está soportando, al que paga un mileurista. Es bastante desequilibrado. Entonces yo creo que es un problema de desequilibrio. Hay que redefinir el sistema fiscal. Y bueno, utilizaremos luego que si el esfuerzo o otras estadísticas que nos resulten favorables. Pero bueno, yo creo que objetivamente todavía nos falta mucho para poder pagar de verdad lo que deberíamos estar pagando en conjunto. Marga. Había un tuit antes de venir aquí que decía: Hacienda somos todos menos la Casa Real y los amigos de Montoro, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque me parece que venía un poco al caso de lo que estábamos hablando, ¿no? Hablando de este tema que creo que tiene que ver, una de las cosas, porque estamos hablando también de fraude fiscal o de evasión fiscal, ¿no? Yo soy de Alicante, una provincia con tradicionalmente un 25% de economía sumergida, absolutamente incorporada a la cultura de la provincia, lo cual es delirante, o sea, es decir, se da por normal que la gente trabaje en un trabajo informal, ¿no? Con la pérdida de recursos para la hacienda pública que esto tiene, pero no solo eso, sino derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual la existencia de una buena hacienda tributaria parecería de cajón. Es decir, yo siempre, hay una cosa que no he entendido de los recortes, es que se recorte en inspectores de Hacienda, porque es el funcionario público más rentable para las arcas del Estado. Es decir, pagas un salario, pero ese señor te devuelve a las arcas del Estado 7 veces su salario en el trabajo que está realizando. Y sin embargo se recortan en inspectores de Hacienda. Entonces yo llego a sospechar que es que igual no les interesa, ¿no? Y que ya con el escándalo del CEMEX no hay tanto interés en reforzar una agencia tributaria que con un 25% del PIB en fraude fiscal deberíamos estar como metiendo inspectores de Hacienda, sobre todo para, como ha contado Carlos, para intentar rebajar ese 25% de PIB que se nos va de este país, que es una barbaridad. Con un país que tiene un 12 millones de pobres oficiales en este país, no hacer un esfuerzo en eso me parece loco. Entonces me pregunto, ¿por qué pasa esto, esta contradicción? El único funcionario que da dinero al Estado, que es un inspector de Hacienda, y tenemos menos que nunca. Manuel, ¿querías comentar algo? Sí, la verdad es que yo hay parte de lo que dice Manuel estoy de acuerdo, o sea que al fin y al cabo son las rentas medias las que sostienen el IRPF, no podía ser de otra manera, es que eso es así, pero al fin y al cabo son los asalariados, la estrecha clase media española, precisamente a los mileuristas, más bien 800 euristas, pues no pueden pagar. Si aquí tuviésemos una estructura salarial distinta, es decir, los asalariados tuviesen algo más de poder y tuviesen capacidad precisamente de robarle o de restar algo a lo que serían las rentas de capital, las rentas empresariales, pues nos encontraríamos con otra situación. Evidentemente se tributaría más, precisamente, esos 800 euristas, 900 euristas. Pero sería también interesante mirar la estructura del Estado no solamente a partir de los ingresos, sino a partir de los gastos. Y eso también es muy interesante. Porque curiosamente, si el Estado al fin y al cabo lo pagamos todos, y no solamente se paga por el IRPF, sino que lo pagamos sobre todo a través del consumo, con el IVA, etcétera, tal cual, y eso al fin y al cabo es bastante más en la línea que tú dirías. O sea, pues precisamente una tasa única para prácticamente todo el mundo, todos vamos a pagar lo mismo al fin y al cabo, según nuestro consumo. Pues nos encontramos que si atendemos al gasto del Estado, pues que realmente el Estado es que no es de todos, es que es de unos poquitos. O sea, nos encontramos que prácticamente el 40% de lo que gasta el Estado se va en externalizaciones. Yo me hice un cálculo una vez, una cosa muy sencilla que puede mirar todo el mundo. Y es que sencillamente te bajan los memoriales de las grandes constructoras españolas. Pues más o menos lo que vienen a facturar el Estado es como el 8 o el 9% de su presupuesto. Es increíble. Y son dueñas del país, es genial.
O sea, no solamente son dueñas de los servicios urbanos, no son solamente dueñas de los servicios medioambientales, sino que ahora lo van a ser de los hospitales, y ya lo son de buena parte de las infraestructuras, que muchas veces se pagan y son deficitarias, etcétera. Pues al fin y al cabo, esto también es un Estado que tiene unos poquitos dueños y que al fin y al cabo son los que orientan las políticas públicas. Así nos encontramos con cuestiones bastante asombrosas, como que por ejemplo somos el Estado que más gasta en infraestructuras, y gracias a eso tenemos las principales constructoras del planeta. Dentro de las 10 primeras del mundo, 6 son españolas, las 6 grandes españolas, y tenemos el gasto en educación más bajo prácticamente de la Unión Europea. Es decir, gastamos mucho en infraestructura, que no se sabe muy bien qué uso tienen, porque somos el país, después de China y Estados Unidos, con más kilómetros de autovía de todo el planeta, y después de China, el de más kilómetros de AVE, y sin embargo somos la cola de Europa en cuestión de educación. Capital humano, que por cierto paga el Estado y del cual se aprovechan todas las grandes empresas, bueno, de las pequeñas, las grandes, etcétera. Es decir, que es una paradoja, ¿no? Al fin y al cabo, pagamos nosotros los gastos en educación, pagamos la sanidad y buena parte de lo que serían el resto de gastos del Estado, pues se externalizan a grandes constructoras. No sé, es genial. Nos recuerda que el Partido Popular puso a Pilar Valiente, que era una persona responsable de aquel chivatazo en Gescartera, la puso en la oficina antifraude. Nos recuerda que la que era la abogada de Florentino Pérez pasó a ser la abogada general del Estado. ¿Crees, Carlos, que el Partido Popular ha hecho de alguna manera más difícil la labor de inspección? Bueno, yo diría que no sé si el Partido Popular, pero este gobierno y los anteriores lo están haciendo. Ayer me preguntaban por sucesos como los que estamos viviendo en relación con supuesto trato de favor a grandes empresas, que esto es lo que habría que aclarar, y esto hace tiempo que lo venimos viendo, ¿no? Y yo recordaba el tema de las listas de Falciani, ¿no? En el año 2010 España consigue un listado que pasa a Francia, con 600 y pico, 700 nombres de españoles con cuentas suizas, cuentas en Suiza no declaradas. Y la agencia tributaria, cuando recibe esa información, pues lo lógico es que hubiera abierto una inspección, ¿verdad? Es lo que hace, si te pillan en cualquier renuncio, como pillaron a estos españoles, pues no habría una inspección. Mandó unas cartas a estos señores recordándoles que en su declaración no cuadraban, no figuraban estos datos. Es lo que se llama un procedimiento de cumplimiento de obligaciones formales. Entonces algunas personas, como un banquero bastante conocido, bastante famoso, recordó que se le había olvidado ingresar 200 millones de euros. Y esto lo ingresaron voluntariamente. Y al ingresarlo voluntariamente, puesto que no se habría abierto una inspección, evitó el delito fiscal. Aquel expediente acabó en los juzgados, pero como hay una cláusula de exoneración del delito para quien regulariza su situación antes de que Hacienda abra una inspección, bueno, esto da lugar a pensar que, en fin, en ese momento, con ese listado, la agencia no hizo lo que hace con cualquier contribuyente. Con esto quiero decir que el problema de la agencia tributaria es un problema que viene de lejos y que desde luego en los últimos tiempos se ha acrecentado con la cantidad de resoluciones, de decisiones, de actuaciones sin aclarar, que dan que pensar a los ciudadanos muchas veces qué es lo que está pasando, ¿no? Si es cierto que no se trata por igual a todos los contribuyentes. En alguna ocasión hemos pensado que este país solamente lo salvaban un centenar de intocables de Elliot Ness en Hacienda, en la justicia, en la anticorrupción en general, en lugares donde la impunidad no fuera el caso. Parece que también los medios de comunicación alternativos son los que quizá no puedan contar cosas, aunque parece que también por contar determinadas cuestiones podemos incurrir en delitos. Santos Chiche no tiene miedo y nos ha hecho una selección en las redes sociales de lo que está pensando este doliente pueblo que tanto sufre. No te escuchamos. Si seas Santos, que no se haya silenciado el pueblo. Gracias. Te escuchamos. Sí, estaba diciendo, comenzamos con este mensaje de Platerín sobre el popular lema de la agencia tributaria. Ya sabíamos que Hacienda no somos todos, ahora tenemos la certeza. En este tuit, Guille nos recuerda la conocida falta de medios de la agencia tributaria. Tenemos fraude fiscal porque les interesa. En España, 25.000 inspectores de Hacienda por 120.000 en Francia y 110.000 en Alemania. Javier señala con su mensaje el uso de los impuestos indirectos para castigar a los sectores menos pudientes. El gobierno bajará los impuestos subiendo el IVA. No,
No se trata de una broma, es que este gobierno es así. Sobre el papel de Montoro en la agencia tributaria, hemos seleccionado este tuit de No pasarán. Además de pagar solo un 1% de impuestos, Montoro defiende a las multinacionales echando a los inspectores. A continuación, Diana denuncia la doble vara de la Fiscalía al dar por buenas las firmas de preferentes por nonagenarios y por inconsciente la firma de la infanta. Aquí todo el mundo sabe lo que firma, menos ella. En el siguiente tuit, Juan Sainz hace referencia al apoyo popular que algunos personajes públicos reciben con independencia de sus asuntos fiscales. La gente aplaudiendo a Messi al declarar por fraude fiscal. Hoy la gente aplaudiendo a Del Nido. Es un milagro que la cosa no vaya a peor. Y cambiando de tercio, queremos destacar la opinión de este conocido intelectual y economista madrileño. La ley de la jungla no la trae el liberalismo, sino la violación de la propiedad privada. Percival Manglano, es consejero de Economía. Y para terminar, tenemos este tuit de Hugo Martínez con los libros más vendidos, que no son ni de Pablo Iglesias ni de Juan Carlos Monedero. Se trata de Aznar, Zapatero, González y Belén Esteban. Hay motivos para la esperanza. Esto es todo, buenas noches de nuevo y buena suerte. Gracias, Santos Chiche. No tienes que hacer ese tipo de cuestiones porque hundes a nuestros oyentes y nuestros seguidores de la tuerca en la depresión, y no es cierto. Tenemos esperanza, no sabemos dónde, contadme dónde está la esperanza. Un último minuto de intervenciones, quien tenga... Fíjate, yo solamente una cosa, es decir, el tema ganas de salir de este agujero. El tema de Hacienda era un tema siempre para economistas, gente que sabe muchísimo, una cosa, yo creo que ya no es la idea de la reforma fiscal es un clamor, es decir, la reforma fiscal es un clamor hasta tal punto que yo creo que en las próximas elecciones veremos que va a ser uno de los grandes temas centrales a tratar. Pero la Constitución dice, Marga, que tiene que ser progresivo los impuestos. Y la Constitución también dice que la economía tiene que estar planificada y que se puede planificar la economía y nadie dice nunca caso. Que decir yo, lo de la Constitución, como ellos no le hacen caso, pues voy a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, no hacerle demasiado caso e intentar tirar por un proceso constituyente que, entre otras cosas, planifique una reforma fiscal, porque este país está en una crisis económica y necesitamos hacer un esfuerzo y sobre todo un reparto de la riqueza, que es absolutamente injusto. Lo que es de locos es que desde el inicio de la crisis hasta ahora la desigualdad ha aumentado. Es que cuando en un momento en el que no debería pasar eso, o sea, ha aumentado más, es decir, los ricos son menos y más ricos y los que somos más pobres pues somos más gente y más pobre, y esto es una realidad también incontestable. En cualquier caso, yo tengo esperanza, como decías tú, yo creo que Carlos y gente inspectores de Hacienda, necesitamos unos cuantos más, van a tener el apoyo de mucha gente. Yo espero que la crisis que ha ocurrido hoy en la agencia tributaria sea para que salgan más reforzados la gente que quiere de verdad perseguir el enorme fraude fiscal de este país. Pedro, un minuto, si tuviéramos mayor soberanía monetaria, ¿tú crees que tendríamos más posibilidades de defendernos? Absolutamente, la soberanía monetaria significaría que tendríamos también soberanía fiscal. Quiere decir que el Estado podría financiarse a través de las relaciones con el Banco de España, como hace la Reserva Federal en Estados Unidos, como hace el Banco de Inglaterra en Inglaterra, a través del Banco Central. Y esto es un drama realmente, porque lo que hace falta en este país es poner en marcha todos sus recursos productivos, el paro, las empresas que están alicaídas, etcétera, etcétera. Y eso se podría hacer con una política fiscal expansiva que ahora no se puede hacer justo por los problemas que tenemos del déficit y la presión que ejercen los poderes europeos. Una política monetaria autónoma, soberana, permitiría al mismo tiempo tener una política fiscal soberana. Y este es el gran debate que hay que hacer en nuestro país para salvar para salvar la crisis. Manuel, hay que quitar de la Constitución la progresividad de los impuestos, hay que volver a legalizar la esclavitud. Yo creo que la Constitución, ya tenemos impuestos progresivos y la Constitución yo creo que permitiría perfectamente aprobar un impuesto plano como el que estaba comentando. Yo creo que en el fondo de la cuestión, mira, toda acción tiene una reacción. Si el Estado castiga con impuestos muy altos y totalmente coactivos la creación de riqueza y la creación de empleo, y se restringe además con fuertes limitaciones la creación de riqueza y la creación de empleo, lo lógico, no lo lógico, lo que pasa siempre es que se desincentiva la creación de riqueza y la creación de empleo. Y a mí me gustaría que en mi país se incentivara la creación de riqueza y la creación de empleo, que es lo que trae progreso, lo que trae además más ingresos fiscales a medio y largo plazo, y lo que trae sobre todo bienestar para toda la ciudadanía. Y para eso se necesita un sistema fiscal
muy suave, muy liviano y una gran facilidad para hacer negocios. Hablan de los paraísos fiscales. Lo que no dice la gente es que si existen los paraísos fiscales, que realmente el concepto correcto no es el de paraíso fiscal, sino refugio fiscal, el problema es que hay infiernos fiscales. Por eso hay refugios fiscales. Y a mí me encantaría, ¿verdad?, que la media de los españoles, que España tuviera una renta media como la que disfrutan los suizos, los en Luxemburgo o en tantos otros refugios fiscales. Nos vas a permitir que no te acompañemos a ese refugio junto a las mafias rusas, a los vendedores de armas y ese tipo de cuestiones. Son mafias rusas, ¿no? Pedro, decíamos que la cultura fiscal entró en este país con la foto de Lola Flores esposada. Sabemos que hay medios de comunicación que cobran por no publicar determinadas noticias. ¿Tenéis responsabilidad los medios de comunicación en este marasmo en el que vivimos? Hombre, yo creo que lo que estamos haciendo ahora los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, estamos o denunciando o informando o mostrando lo que está sucediendo. Y bueno, la encuesta en la calle un poco refleja eso, la desesperación o el cabreo o el malestar de mucha gente viendo que, pues no sé, que el sistema no está funcionando. Entonces yo creo que los medios no estamos ocultando. Yo creo que la denuncia del otro día del ministro Montoro en la tribuna del Parlamento, acusando a la prensa de todo esto por tener problemas fiscales, me pareció, bueno, no sabría calificarlo, pero yo creo que la prensa está haciendo bastante digno su papel. Manuel, señalar a los gánsteres parece que ayuda a que la gente se fije en los excesos del sistema y no se dé cuenta de cuáles son los elementos estructurales que hay detrás de todos estos problemas. O sea, yo diría que si tendríamos que tener algún punto de esperanza, realmente pasaría por reconocer que el problema que tenemos es ante todo político. Y es de un régimen que no tiene flexibilidad, que no tiene reforma. O sea, esto que hemos llamado durante todos estos años democracia, nos hemos dado cuenta en los últimos 2, 3, 4 años que realmente es un timo en todos los órdenes. Un timo económico, nos encontramos con un Estado, cuando hablamos de fiscalidad, que realmente recauda de todos y al final gasta solamente para unos pocos, y un timo también político en el sentido de que realmente la capacidad de decisión que tiene el ciudadano medio pues es muy escasa. Y el grado de control que tiene sobre los poderes públicos, sobre esa representación, es muy bajo. Entonces la solución realmente en una situación como la que nos encontramos es precisamente la de cambio de régimen. Y eso tradicionalmente era un proceso constituyente, o sea, la apertura precisamente de un proceso de decisión de cuáles van a ser las reglas de juego que nos gobiernen. Carlos, durante mucho tiempo este país fue eurooptimista y ahora con la troika parecemos eurogilipollas. La verdad es que desde luego las imposiciones que supuestamente se están haciendo a la política... ¿Podemos ver luz desde Europa o todo lo contrario? Pues desde luego, a la vista de los últimos acontecimientos, yo citaba antes el veto de estos dos países de la Unión Europea a ir hacia una transparencia fiscal, ¿no?, hacia un intercambio de información tan necesario, automática, de la información fiscal, pues desde luego no la podemos ver. Hace 2 semanas publicaba el CIS la última encuesta sobre la opinión de los españoles en relación con la tributación. El 90% de los españoles opinan que no se pagan los tributos justamente, el 90%. El 75% piensan que hay mucho o bastante fraude. Y lo que es llamativo, más del 70% de los que responden dicen que el sistema tributario tiene que basarse sobre impuestos directos, no sobre impuestos indirectos. Entonces, cuando nos cuentan que la imposición tiene que tender hacia la indirecta, ¿a quién están haciendo caso? ¿A los españoles? ¿A los ciudadanos? ¿A los grupos de presión? Pues muchísimas gracias, una tertulia de altísimo nivel. El PP nos desprecia, el Partido Socialista en su conferencia política dijo que había que bajar los impuestos y el señor de Fuensalobre, con caridad sin igual, mandó a hacer este hospital, más primero hizo a los pobres. Buenas noches, nos quedamos con la tuerca rap y tenemos al grupo Ludovico y los acéfalos con su tema La lógica neoliberal, y que ese Dios que iba a bajar nos pille confesados. Buenas noches. Se creyeron el cuento de Darwin y hay
hay guerra en Babilón y por lo tanto en mí van por ahí como bestias del National Geographic. Pues el motor de la historia es competir. Vivir es individual y el otro es hostil. Así que misil y murió. Fue la selección natural, no le culpéis a él. ¿Qué culpa tiene el pez gordo de su avidez? Se creyeron el cuento de Hobbes, guerra de todos contra todos si no cumples el código. Que te maltrata la jura, la tortura es natura en estado puro, madura. Andate lista, sálvese quien pueda. Inadaptado es el que no roba. Nacionalistas estafando Hacienda, porque no van a pagar el hospital a los etarras. La aristocracia es la criba de los mejores. Los de abajo somos vagos y torpes. La ley es neutra, qué casualidad que las cárceles estén llenas de pobres, ¿verdad? Qué escándalo los sobres y qué amnesia los 3 días. Gol de Messi. ¿Qué me decías? La desigualdad social es natural, tiene causas cromosómicas, no económicas. Tu dotación genética te liquida la hipoteca, te pone cuenta en Suiza y te deja herencia. Es la lógica neoliberal, 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 es la lógica neoliberal. Es un desastre natural. Se creyeron el cuento de Stuart Mill, que el egoísmo es la base de la sociedad civil. Así que pom, libre empresa aquí, allí. Se trata de competir. Nos colaron un orden mercantil, gobierno de propietarios. Menuda treta vil, hijos de puta perversos. Todos los cuerpos presos, sometidos al interés de unos pocos. A saco paco, mercado en todas partes. Lo común en ningún sitio, pero estate tranquilo. Que la mano invisible regula el mercado. Eso sí, viste guante blanco, salva al banco, no a ti. Las finanzas son un invento, permiten explotar desde el anonimato. Nos acaban de rescatar y yo no he visto un pavo. Cuanto más queso, menos queso, ¿cómo es eso? Solo admitimos 2 formas de colectivo, familia o empresa. Sin vergüenza, arranca de aquí. En el club de la democracia no hay silla para ti. Que el Estado no intervenga, el sector privado no se toca. Habláis de socialismo para pagar la bancarrota. Subida del IVA es obra social. Pagamos la coca, los bigotes del gran capital. La lógica neoliberal, es la lógica neoliberal. Es un desastre natural, la política económica neoliberal. Es la lógica neoliberal, es la lógica neoliberal. Es un desastre natural.